El texto de hoy trata de los frutos del Espíritu. ¿Qué es un fruto? Un fruto es la fruta producida por el crecimiento de la cámara de semillas. Tras la fecundación por la flor de una planta, en las economías antiguas, el fruto más básico era la aceituna, seguida de los higos y las uvas. En la Biblia, el fruto se utiliza principalmente en un sentido simbólico. Se habla de los niños como fruto del vientre, y de los himnos como fruto de los labios. El fruto también se refiere a las recompensas de Dios y el fruto del Espíritu, como un don otorgado por el Espíritu Santo. La fertilidad de Canaán también se describe en términos de su abundante fecundidad. Deuteronomio 8:8 la describe como tierra de trigo y cebada, de uvas, higos, granadas, olivos y miel. El fruto de los árboles también desempeña un papel importante en el jardín del Edén y en la ciudad santa del cielo nuevo y la tierra nueva. En el jardín del Edén, el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal permitía la entrada del pecado, y en la ciudad santa, se dice que el fruto y las hojas del árbol de la vida reviven a todas las personas. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal trae la muerte a la humanidad. Pero el fruto del árbol de la vida trae la vida a todas las personas. Y es la principal fuente de nutrición para todas las criaturas que respiran. Además, fruto es una expresión que se utiliza no solo para el fruto de los árboles ordinarios, sino también para los productos de la tierra y la descendencia de los animales, incluidos los humanos. Fruto también se utiliza a menudo como adjetivo para describir el comportamiento humano. Especialmente el comportamiento moral. Hay fruto para las buenas acciones y fruto para las malas acciones. Se nos dice que el trabajo diligente y el esfuerzo son fruto. Las buenas obras y el servicio son fructíferos. Y también se dice que el arrepentimiento da fruto. Mateo 3:8 y por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Así pues, debemos dar frutos hermosos en nuestra vida en el mundo. Todos los seres vivos del mundo están en proceso de fructificar, según la buena voluntad de Dios, por eso las estaciones están llenas de frutos y abundancia. Pero la Biblia también nos dice que demos frutos, buenos frutos, frutos hermosos. Dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis, porque de los espinos sacarán uvas, y de los abrojos higos, en otras palabras. Así como se conoce a un árbol por sus frutos, se conoce a una persona por sus frutos. Hay muchos santos, y hay muchas clases diferentes de santos. Entonces, ¿quién es un buen santo? Un santo que da muchos frutos buenos. Jesús nos compara con los sarmientos de una vid. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos si permanece en mí, y yo en él. El hombre da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Juan el Bautista también nos llamó a dar frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos orar y hacer todo lo posible para dar buenos frutos en nuestra fe. Jesús dijo en Juan 15:8, si dais mucho fruto, mi Padre será glorificado, y vosotros seréis mis discípulos. Entonces, ¿qué tipo de fruto quiere el Señor? A grandes rasgos, podemos resumirlo de dos maneras. 1. El fruto del ser. Hay dos cosas que importan a una persona. Hay dos cosas que importan a una persona: qué tipo de persona es, que es una cuestión de ser. Y qué tipo de trabajo hace, que es una cuestión de hacer. ¿Qué tipo de persona debe ser un cristiano en primer lugar? Esto es importante. Debemos ser conformados a la semejanza de Jesús, lo que significa que debemos llevar los frutos de su carácter y personalidad. Cuando estamos delante de Dios al final de nuestras vidas, la primera pregunta que Dios hace no es ¿qué has hecho? ¿Qué grandes logros has hecho? ¿Qué profesión has tenido y en qué has sido glorificado? Es ¿en qué clase de persona te has convertido? Es ¿cuánto has cambiado desde que creíste en mí? La Biblia enumera muchos frutos que debemos dar, pero colectivamente son los frutos del Espíritu. Son el amor, la alegría, la paz, la longanimidad, la misericordia, la bondad, la fidelidad, la lealtad, la mansedumbre y el dominio propio. Pero el fruto del Espíritu es singular. Para ser precisos, los 9 frutos son un solo fruto. Es la misma personalidad. Jesús es el modelo de carácter y personalidad, con los elementos de los 9 frutos. Este es el fruto de nuestro ser que hemos de dar. La vida de fe es un camino de llevar el fruto de la semejanza de Jesús. El otro fruto que debemos dar es el fruto del ministerio. Es una cuestión de ser, qué tipo de persona eres, y también es una cuestión de hacer, qué hago y vivo. Dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os aparté, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto sea siempre abundante, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Por qué me eligió Jesús? Es para dar fruto. ¿Qué tengo que hacer para dar fruto? Jesús dijo, id y dad fruto. Para dar fruto, hay que ir. ¿A dónde hay que ir? Hay que ir al campo de nuestras vidas y dar fruto. El fruto del arrepentimiento, el fruto de la evangelización, el fruto de los labios, el fruto de la alabanza, el fruto de la alegría, el fruto de nuestra palabra, y el fruto de nuestro oficio, el fruto de nuestros dones, el fruto de nuestros talentos, el fruto de nuestra misión, el fruto de nuestro servicio y devoción. En primer lugar, para dar el fruto del Espíritu, primero, debemos tener una buena relación con Dios. Dios tenía un propósito claro cuando creó al hombre. Por lo tanto, cuando vivamos una vida digna del propósito de la creación de Dios, daremos el fruto correcto. Cuando lo hagamos, nuestro valor se revelará adecuadamente.
Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios al crear a los seres humanos? A muchas personas les gusta cantar la canción, naciste para ser amado. Pero, ¿es eso realmente todo lo que necesitamos hacer para ser amados? Crecí en el campo, y a menudo veía a los ancianos de mi barrio morir y llevar sus cuerpos a la montaña, en cestas de flores para ser enterrados. Desde relativamente joven me hice esta pregunta fundamental: ¿cómo debo vivir? Si así es como muere la gente. Cuando tenía unos 5 años, mi madre me llevó a la iglesia por primera vez, y el evangelista me dijo que hay un Dios que hizo todo lo que hay en el mundo, llamado Dios Creador, y que la gente debe vivir para la gloria de Dios. Pensé, ¿cómo puedo vivir para la gloria de Dios? A menudo pensaba, ¿debo ganar mucho dinero? Entonces escuché la historia de Samuel, y comencé a pensar, ¿no sería la vida más gratificante y valiosa para mí permanecer cerca de Dios? Entonces decidí que debía convertirme en un siervo del Señor, y aceptar su voluntad como Samuel. Entonces oré, Dios, si soy digno de tu voluntad, por favor, llámame para ser tu siervo. Y con acento agudo Seim, y mi oración fue respondida. Y me convertí en un siervo del Señor. El primer propósito de la creación del hombre por parte de Dios es que el hombre viva a imagen de Dios. Génesis 12:6. Dijo Dios, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué es la imagen de Dios? No significa parecerse a la apariencia externa de Dios. La imagen de Dios significa el carácter de Dios. La imagen de Dios se manifiesta a través de los 9 frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Dios, el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, misericordia, bondad, fidelidad, lealtad y dominio propio son llamados los frutos del Espíritu Santo. Y el carácter típico de Dios el Padre es amor y justicia. Y el carácter típico de Dios el Hijo es mansedumbre, humildad y obediencia. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús obedeció humildemente la voluntad de Dios, Padre, humillándose hasta la muerte para salvarnos. Entonces, ¿cómo restauramos la imagen de Dios? Si salimos al mundo, y pensamos, debo ser sufrido, manso y templado según el carácter de Dios, de repente aparece delante de mí un coche que acuchilla a la fuerza sus ventanillas, y mi ira sube a lo más alto de mi cabeza por esto o aquello, entonces fracaso en ser sufrido. Por lo tanto, el carácter de Dios no se consigue con la fuerza y el esfuerzo humanos. Así que es necesario pasar por el proceso del fracaso. Si queremos vivir de acuerdo al carácter de Dios, primero debemos restaurar nuestra relación con Dios. Para hacer esto, debemos vivir en la presencia de Dios. Cuando vivimos en la presencia de Dios, podemos controlar nuestra naturaleza carnal por la gracia de Dios. Por lo tanto, para ser un creyente exitoso, debemos mantener una buena comunión con Dios. Sin embargo, hay un obstáculo que impide esta comunión entre Dios y el hombre, y es el pecado. Por eso Dios le dijo a Caín, el primer asesino de la humanidad. Génesis 4:7. 7 es: si haces el bien, nada te faltará. Pero si no haces el bien, el pecado estará a la puerta, te buscará y se enseñoreará de ti. Es decir, es si has hecho lo que está bien. ¿Por qué ha de ser distinto tu semblante? Si has hecho lo que está mal, no acecha el pecado y se sienta a la puerta de tu corazón, tratando de enseñorearse de ti. Por eso se dice: te enseñorearás del pecado. Las palabras, te enseñorearás del pecado, en Génesis 4:7 y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En Génesis 12:8 parecen similares, pero son fundamentalmente diferentes. La palabra, enseñorearte, utilizada en Génesis 1 es la palabra hebrea, radá, y se utiliza exclusivamente en referencia al dominio humano, y no al dominio de Dios. Dios trajo los animales a Adán y le hizo nombrarlos, indicando así que a los humanos se les dio la responsabilidad de administrar y gobernar sobre toda la creación como agentes de Dios. Sin embargo, la palabra utilizada en Génesis 4 es masal en hebreo. Se usa en el contexto de gobernar sobre la mente, y la idea es que así como no puedes gobernar sobre la mente de otra persona a voluntad, gobernar sobre el pecado no es algo que puedas hacer por tu propia iniciativa. Es algo que solo puedes hacer por el poder de Dios. Así que gobernar sobre el pecado no es algo que puedas hacer por tu propio poder, sino por el poder que Dios te da. Así que debemos confiar en el poder del Señor, para salvarnos del pecado, para que podamos controlar el pecado por su poder, que no está en nuestro poder. Así que al final, nos convertimos en santos, que controlan el pecado recibiendo poder del Señor. Para recibir tal poder, debemos tener una relación íntima con Dios, y el pecado rompe nuestra relación íntima con Dios. Caminar en una línea fina entre el mundo y Dios, o servir tanto a los bienes mundanos como a Dios, rompe nuestra relación íntima con Dios. Entonces perdemos el poder de Dios, y no podemos ser suplidos con el carácter de Dios. Entonces luchamos contra el mundo y perdemos. Por lo tanto, para vencer al pecado y al mundo con el carácter de Dios, debemos ser íntimos con Dios. En otras palabras, debemos ser íntimos con Dios, para que el carácter de Dios, que es el poder de Dios, pueda ser derramado.
Entonces podremos vencer al pecado y al mundo. Al final, estar en intimidad con Dios es, en última instancia, una cuestión de elección, y por eso Dios aconsejó a Caín que hiciera bien la elección final. Un siervo no puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o honrará a uno y despreciará al otro. Porque no podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. Espero que no elijas al diablo, las riquezas y el mundo como tus amos íntimos, sino a Dios y solo a Dios como tus amos íntimos. Solo entonces podrás intimar con Dios y revestirte del poder de Dios. En segundo lugar, los 9 frutos del Espíritu son virtudes cristianas que contrastan con la pecaminosidad asociada a las obras de la carne. El fruto del Espíritu es el carácter de Dios, que fluye de la comunión con Dios Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu pueden dividirse en 3 grupos principales. El primero es el fruto del Espíritu Santo, que fluye de los creyentes que tienen una relación con Dios y siguen su voluntad. Es el fruto del amor, la alegría y la paz. Se dice que la característica más importante de una persona de éxito son sus relaciones. El éxito y la felicidad se consiguen cuando las relaciones funcionan bien juntas. Abajo y en todos los ámbitos. Por muy perfectas que sean tus habilidades, tu capital y tus capacidades, si tus relaciones con la gente no son correctas, nunca tendrás éxito. Si tus relaciones no son correctas, por mucho que quieras ser feliz, nunca lograrás una vida feliz. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. En primer lugar, es importante tener una relación correcta con Dios. El único lugar donde un pecador puede encontrarse con Dios es en la cruz. Isaías 5:9, 1, 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Un pecador no puede presentarse ante un Dios santo, pero hay alguien que ha resuelto este problema del pecado para el hombre. Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios ha perdonado nuestros pecados y ha restaurado nuestra rota comunión con Él. A través del amor de la cruz de Jesús. Cuando conocemos este amor de Dios, la alegría se derrama sobre nosotros y comienza la verdadera reconciliación. Cuando este amor se derrama sobre nosotros, se produce la alegría. La palabra inglesa para alegría es joy, que significa alegrarse. La palabra alegría y la palabra para gracia son la misma palabra. En las lenguas originales de la Biblia, cara, en griego, alegría, también es cara, y gracia, también es cara. La forma más elevada de gracia es cuando un pecador se convierte en una persona justa. Lo que hace que surja en mí la alegría, y esta alegría no es del mundo, sino la paz que viene del cielo. En segundo lugar, la paciencia, la misericordia, la bondad y la lealtad, que son los frutos de nuestra relación con el prójimo. La parábola de la vid verdadera y los sarmientos en Juan 15. Nos dice dónde estamos: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si Él permanece en mí, y yo en Él, el hombre da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es aquí el secreto de la fecundidad? Es la fe, conocer claramente la relación y el papel de Jesús, de mí mismo y de Dios Padre. Se dice que el Padre es el labrador, y que nuestra posición como sarmientos es estar bien unidos a Jesús, la vid, para que demos buen fruto. Y Dios, el labrador, dice en Juan 15:2: todo sarmiento que está unido a mí y no da fruto, el Padre lo quita. Pero todo sarmiento que da fruto, Él lo purifica, para que dé más fruto. El castigo se refiere a la disciplina y el castigo de los amados, que se hace sin el honor y las riquezas que han trabajado para acumular, y que expone sus debilidades. Aceptar esta disciplina y castigo con gratitud es longanimidad, y el fruto de la longanimidad es la misericordia. Es misericordia y bondad extender al prójimo las bendiciones y la gracia que recibimos de Dios. Bondad significa promover el bien, beneficiar a la otra persona. En tercer lugar, está el fruto del Espíritu para uno mismo. Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés se caracterizó por su obediencia absoluta a la palabra de Dios. Así que la mansedumbre es tener un corazón blando y poner la palabra de Dios por encima de mi propio juicio. Cuando oramos, el Espíritu Santo nos responde con la palabra de Dios y nos hace actuar en consecuencia. Cuando esto se convierte en un hábito para nosotros, produce el fruto de la mansedumbre. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Los mansos no experimentan grandes dificultades en la tierra, porque aunque las experimenten, tienen dentro de sí la capacidad de superarlas con facilidad. Proverbios 25:28 dice: Homo, ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Los perdedores suelen ser incapaces de manejar sus emociones de ira. Cuando las cosas se manejan con emoción e ira, el fracaso es tan obvio como el fuego. Para evitar el fracaso aquí, necesitamos mansedumbre. Necesitamos autocontrol. Por eso Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Tercero, ser llenos del Espíritu Santo. Resulta en la manifestación de los dones y frutos del Espíritu, la solución a todos los problemas de la vida.
está en estar llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos capacitados y dotados para ser testigos del Evangelio. Además, la llenura del Espíritu Santo nos capacita para vivir como creyentes santos y consagrados. Por lo tanto, en el proceso de santificación, vivimos una vida que produce los frutos del Espíritu Santo. En otras palabras, ser llenos del Espíritu Santo significa que los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo aparecen juntos. Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 1:7 que ando os falta ningún don. Y luego en 1 Corintios 3:1 dice de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué los llama niños en Cristo si no les faltan dones? Es porque no tenían el fruto del Espíritu. Aunque una persona reciba los dones del Espíritu y llegue a ser un siervo capaz, está vacía si no da el fruto del Espíritu. Aunque una persona reciba los dones del Espíritu, si no busca el bien de la Iglesia, no está capacitada para ser un obrero. Por eso, un creyente debe estar siempre lleno del Espíritu Santo. Porque solo entonces se producirá el fruto del Espíritu, y entonces será un verdadero siervo. ¿Cómo podemos recibir la llenura del Espíritu Santo? En primer lugar, no apagar el Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno. Unos para con otros y para con todos. En otras palabras, las obras de la carne. Una vida vivida según las pasiones, como la envidia, los celos, el odio, el orgullo y la lujuria apagan el Espíritu Santo. Aunque usted sea un creyente salvo, no podrá abandonar por completo sus tendencias pecaminosas en el corto plazo. Por eso, aunque haya creído en Jesús y ya esté salvado del pecado, todavía lucha entre seguir la vida guiada por el Espíritu y los deseos de la carne. Por lo tanto, ruego que busque ser lleno del Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Y que camine en el Espíritu, mientras pasa tiempo en la palabra y en oración día y noche.